a este segundo encuentro de CIPAS de la unidad número 2, que es álgebra. Ya en los foros les compartí la grabación de las CIPAS de la sesión del jueves, si mal no estoy, eh, donde se hizo pues explicación de los ejercicios asignados del 1 al 3, perdón, del 1 al 4. Y la idea de hoy es que muy concretamente veamos cómo desarrollar estos ejercicios del bloque 5, que son los ejercicios de aplicación de todos los conceptos de la unidad, porque pues son los que van a variar en cada uno de ustedes y aparte de eso pues son los ejercicios que tienen que sustentar por medio de un video. Bien, entonces comentarles que uno de estos ejercicios prácticamente ya está desarrollado, lo expliqué en la sesión pasada, sin embargo pues lo hice como para dar el tema, eh, dar orientaciones sobre lo que es el desarrollo de los ejercicios 3 y 4 más o menos, y pues también mirar cómo es que se desarrolla un ejercicio de aplicación a nivel general. Entonces la idea de hoy es trabajar con pues las inquietudes que tengan, pero sobre todo con el desarrollo de los ejercicios del bloque 5. ¿Listo? Me confirman nuevamente si me escuchan, es que estoy acá con maromas técnicos. Sí, profe, sí se lo escucha. Perfecto, gracias. Entonces, para iniciar, vamos a trabajar con el ejercicio número A, que me dice, se golpea un diapasón, lo cual produce un tono puro cuando sus puntas vibran. Las vibraciones que producen se pueden moldear con la función y nos ubica una función. Nos dice una función b de t es igual a 3 décimos del seno de 381 por pi por t. ¿Listo? Y nos dicen, bueno, mire, esta es la función que la onda del diapasón, por la cual la onda del diapasón está funcionando, ¿sí? Y nos dice que B de t es básicamente el desplazamiento de las puntas en milímetros y t es el tiempo en segundos. Entonces ahí nos dicen cuál es cada una de esas variables. Con esta función, que ya sabemos que esto es la función de una onda seno, vamos a determinar tres cosas. Calcular en a partir de la anterior información, determinar el periodo de la vibración, determinar la frecuencia de la vibración, es decir, la cantidad de veces que vibra por segundo ese diapasón, y calcular la amplitud de la vibración. Nosotros en la sesión pasada habíamos hablado de algo similar con las funciones de seno. Yo les había mostrado que una función de este tipo generalmente se caracteriza porque se ve de esta forma, donde decimos que y es igual a por el seno de algo que está entre paréntesis y ese algo viene estando dado por bx más c más d. Este más d me está sumando el resto de los términos, está por fuera del ángulo del seno. Entonces teníamos que, cuando nos encontramos con una función expresada de esta forma, vamos a tener 4 parámetros para analizar siempre y esos parámetros están dados por los coeficientes A, B, C y D. ¿Y esos parámetros cuáles son? Entonces, el A siempre me va a hablar de la amplitud. El A es ese producto o ese número, ese coeficiente que me está multiplicando la función, ya sea seno o coseno. En este caso, pues tomamos como ejemplo la del seno.
¿Quién sería B? B es esa frecuencia angular y es el término, el coeficiente que me está multiplicando mi variable. En este caso, la variable que está multiplicando pues es X. En el caso de nuestro ejemplo, la variable que está multiplicando sería ¿quién? P. ¿Listo? Que es el tiempo en segundos. Asimismo, dentro de ese ángulo hay otro coeficiente que lo llamamos C y que me representa la fase o el desplazamiento horizontal que va a sufrir esa onda. Entonces, en la sesión pasada nosotros graficamos en el software que estamos manejando en el curso, graficamos diferentes ondas bajo los mismos parámetros, variamos los parámetros de A, B, C y D y vimos cómo al cambiar los parámetros, pues se cambiaba las características de esa onda, pese a que todas las ondas trabajaban bajo la función de un seno, ¿sí? Y por último tenemos nuestro parámetro D, que era el desplazamiento vertical. Entonces habíamos visto cómo al variar el número se cambiaba la amplitud, se cambiaba la frecuencia, se desplazaba horizontalmente, pero entonces en nuestros desplazamientos horizontal y vertical asimilábamos o mirábamos cómo este desplazamiento cambiaba, si era desplazamiento vertical, cómo cambiaba hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo que pusiéramos, si acá estaba sumando o estaba restando, y también veíamos cómo la función cambiaba con su desplazamiento horizontal, es decir, su desplazamiento en el eje X, si era hacia la izquierda o hacia la derecha, también dependiendo del signo. ¿Listo? Entonces, quienes no han visto esto, por favor, pueden ver la grabación de la sesión pasada y ahí está explicado cómo cada uno de esos parámetros va a incidir en la forma de la onda cero, de la función. ¿Listo? Entonces acá nos dicen, bueno, determine el periodo de la vibración, determine la frecuencia de la vibración y determine la amplitud de la vibración. Y para eso entonces los traigo yo a esta imagen. En esta imagen vemos que esto es un diapasón. Básicamente un diapasón es un instrumento donde al yo golpearlo va a generar una vibración, un sonido con unas ondas diferentes, ¿no? Entonces tenemos acá un diapasón 1 que me está generando una onda con características, amplitudes y frecuencias diferentes. Y tengo un diapasón 2 que también me está generando una onda diferente. Cuando estos dos diapasones los pongo a funcionar al tiempo, pues estas ondas se me van a sumar, por decirlo de alguna manera, y me van a generar otra onda totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es, qué es lo que nos quiere decir el enunciado? Que usted cogió un instrumento de esos, lo golpeó, generó unas ondas y esas ondas se comportan de acuerdo a esta función. B de t es igual a 3 medios del seno de 381 pi por t, donde el desplazamiento de las puntas en milímetros, donde B de t es el desplazamiento de las puntas en milímetros y t es el tiempo en segundos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? El periodo de la vibración. ¿Cómo se encuentra el periodo de esa función? Vamos a tener en cuenta esta expresión que nos dice que el periodo es igual a 2 veces pi sobre omega. Pero ¿quién es omega? Omega pues es la frecuencia angular. Bien, entonces teniendo en cuenta esta ecuación y esta diapositiva donde les comento los parámetros, vamos a poder encontrar de manera fácil cuál es nuestro periodo. Como tal, nosotros no tenemos, pues tenemos el valor de 2pi, lo conocemos, pi es una constante. Entonces podemos encontrar el valor del denominador de este periodo, que sería 2pi. Pero, ¿quién es omega? Omega es esta frecuencia angular. Y esta frecuencia angular viene dada por este término o por este coeficiente b, que ¿quién era b? Es ese término que acompaña mi variable, que acompaña x.
Es decir, que de acuerdo a la función que nos dio en el enunciado, pues que ustedes cada uno debe tenerla en el enunciado, sin embargo la pongo acá. ¿Quién sería? ¿Quién sería omega? ¿O quién sería la frecuencia angular? Sería ese coeficiente que está dentro del seno, o sea, dentro del paréntesis, y que está multiplicando mi variable. Entonces, aquí encontramos que este 381 pi, que está acá dentro del paréntesis, es el valor de la frecuencia angular. Bien, es decir, es el valor de omega. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues reemplazo los valores. Entonces, digo que el periodo va a ser igual a 2pi sobre omega, pero pues ya sé que omega es este 381 pi. ¿Listo? Por eso acá entonces yo les puse que t es igual a ¿quién? A 2pi sobre b. ¿Listo? ¿Qué queda aquí? Reemplazar los valores, operar y encontramos el valor de nuestro periodo. ¿Entendido hasta acá? Ahora, ¿qué nos pide también? Nos pide hallar, ya encontrando el periodo, nos pide hallar la frecuencia. ¿Y cuál es la frecuencia? La frecuencia siempre va a ser el inverso del periodo. Se representa con esta letra F y se expresa como 1 sobre T. Es decir, que acá yo puedo decir que la frecuencia también está dada sobre 1 por ¿quién? Por 2pi sobre B, o sea, por esta cantidad. ¿Listo? ¿Y qué se hace acá? Pues hacemos o aplicamos lo que es la ley de la oreja o lo que pues, se conoce un poquito más formalmente es producto de extremos por producto de internos. Aquí es como si tuviéramos un fraccionario que nos dijera 1 sobre 1. Entonces multiplicamos los extremos que son 1 por b. ¿Cuánto me da 1 por b? Pues me da b sobre los internos, que sería 1 sobre 2pi. Entonces, 1 por 2pi, ¿cuánto me da? 2pi. Por tanto, la frecuencia estaría dada como b sobre 2pi. Es decir, ¿quién es b? Este factor que me estaba acompañando aquí, la variable t. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Una inquietud. En este de la frecuencia, digamos, en el numerador y en el denominador habría un pi. Eso se puede cancelar y hacer la operación. También, ¿Sí? Ah, sí. listo. Muchas gracias. Bueno. Y de esa manera encontramos la frecuencia. Ahora, la amplitud. ¿Qué habíamos dicho que era la amplitud? La amplitud es ese número, ese coeficiente que me está multiplicando la función del seno. Entonces, la amplitud la podemos identificar con verla. ¿Cuál es el número o cuál es el coeficiente que me está multiplicando la función del seno en este caso para esta onda? Tres décimos, mírenlo acá, 3 décimos es ese factor, ese coeficiente que está multiplicando al seno, que es lo mismo que está acá con esta A por el seno. ¿Listo? Entonces, con solo conocer la estructura de una función trigonométrica, como es el caso acá en el seno, con el caso del coseno también, es identificar esos coeficientes que están acompañando a la función,
Ya ustedes ingresan la función en el GeoGebra, que también lo vimos la sesión pasada, por eso no lo voy a mencionar ahorita, para que pues vayan y miren la grabación. Podemos identificar qué tanto son los cambios que sufre esa función seno de acuerdo a el desarrollo de nuestro ejercicio. Entonces ya tenemos nuestro periodo, tenemos nuestra frecuencia y tenemos nuestra amplitud. ¿Qué nos queda? Ir a graficar. La gráfica nuevamente está en la sesión anterior. Profe, disculpe, ¿cómo se calcula ¿Cómo se calcula? el intervalo de... el intervalo del rango de la función? Ah, ok. Para el rango de la función, bueno, en el rango de la función ya sería que sumaran lo que es los puntos A y B. O sea, a ver, el rango de la, cuando uno habla de un rango de la función o del dominio de la función, si hablamos del dominio de la función, es de todos esos valores que puede tomar mi variable independiente sin necesidad de que la función sufra una descontinuidad, ¿sí? Y el rango de la función vendrían siendo todos esos valores que Y alcanza a tomar. Entonces, cuando yo les hablé a ustedes de la amplitud de la onda, les dije, miren, estos valores van de -1 a 1, ¿cierto? Con la función original. Entonces, ahí les estaba diciendo cuál era el rango de la función. Si la amplitud me va a cambiar, pues entonces yo tengo que mirar cuáles son esos nuevos valores que va a tomar la función o la onda sobre el eje Y. Cuál es el valor máximo al que llega y cuál es el valor mínimo al que puede llegar. No sé si me hago entender. O sea, pues, como para el seno sería de -1 hasta 1. Ah, exactamente. Gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, acá con esto ya tienen todos los elementos para que los estudiantes del ejercicio A resuelvan su ejercicio de aplicación. La gráfica, nuevamente, vuelvo y la repito, está dentro de las cipas de la sesión pasada, que no, casi no están revisando las grabaciones, entonces pues vamos a ver si implementamos otras estrategias para que esos recursos que se les brinda pues sean como de una mayor consulta. Tenemos entonces acá el ejercicio número B, que nos dice calcular la distancia que proyecta la sombra de un poste de 4.5 metros sobre el piso horizontal que mide 5.2 metros. Entonces, acá tengo la imagen. Tenemos nuestro sol, nuestro poste, que para nuestro caso mide ¿cuánto? 4.5 metros. Y tenemos un valor de la horizontal, es decir, un valor sobre el eje X que es de 5.2 metros. ¿Listo? Entonces, aquí, ya conociendo el valor de esta altura y de esta distancia en X, ¿qué valor nos quedaría? Nos quedaría encontrar este, que sería la hipotenusa del triángulo. ¿Listo? Para encontrar la hipotenusa del triángulo, pues ya sabemos que acá tenemos un triángulo rectángulo y en la sesión anterior, pues les había mencionado que cuando nosotros hablábamos de triángulos rectángulos podíamos tomar dos caminos. A ver si es esta. No. Podríamos tomar estos dos caminos. Podríamos utilizar nuestro teorema de Pitágoras o podríamos utilizar las razones trigonométricas para identificar o para resolver nuestro triángulo. Y habíamos hablado también cuando uno va a
resolver un triángulo, lo que necesita es conocer sus 3 catetos y sus 3 ángulos. Bien, entonces, en este momento, pues, ¿qué información de la que nos da el enunciado tenemos para poder determinar cuál de estos dos caminos coger, si el teorema de Pitágoras o el de razones trigonométricas? Y básicamente, si miramos, aquí hay una diferencia entre estos dos, y es que el teorema de Pitágoras me va a hablar únicamente de catetos. Me habla es de la relación que hay entre los lados del triángulo. Obviamente recordemos que estamos hablando de un triángulo rectángulo, que es que uno de esos ángulos vale 90 grados. Y las razones trigonométricas, por su parte, ya me trabajan con ángulos. Me relacionan los ángulos con los catetos o con la hipotenusa. Entonces manejábamos acá 3 razones trigonométricas: seno, coseno y tangente del ángulo. En este caso, nuestro ejercicio pues no maneja ángulos, solo maneja catetos. ¿Cuáles? El cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Por qué cateto opuesto y cateto adyacente? Porque nuestra representación pictográfica, por decirlo de alguna manera, de nuestro ejercicio, ya nos está indicando que este poste me está representando un cateto que respecto a este ángulo viene siendo mi cateto opuesto, porque es el cateto más lejano al ángulo que hay, y la horizontal está formada acá con esta X, entonces va a ser el cateto adyacente, que es el cateto que está más cercano. Y entre estos dos, entre el poste y la sombra, hay un ángulo de 90 grados, que es más que visible, por eso no se resalta ahí dentro de la imagen. Bien, entonces, como tenemos un cateto, tenemos el otro cateto, ¿qué nos hace falta? Encontrar la hipotenusa. Y para eso, pues entonces ya acudimos es al teorema de Pitágoras, que todo el mundo lo conoce, y que nos dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de esa hipotenusa, que acá lo represento como C, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que se representan como A al cuadrado y B al cuadrado, respectivamente. Entonces, ahí lo único que hay que hacer es encontrar, o bueno, calcular el cuadrado de cada uno de estos datos dados, tanto de la altura del poste como la distancia de la sombra sobre el piso, el tamaño de la sombra sobre la horizontal, se elevan al cuadrado y se encuentra ¿qué? El cuadrado de la hipotenusa. Y entonces ahí ya después donde ustedes despejan y encuentran una ecuación también más conocida para manejar, una expresión también más conocida para manejar ese teorema de Pitágoras. ¿Hasta ahí vamos bien? Después de eso que sigue, pues se representa el sistema en GeoGebra. Entonces, acá al final del día vamos a decir que esto viene o está dado. Uy, se me agrandó un poquito la letra. ¿Por qué? Por la raíz cuadrada de uno de los catetos. ¿Cuál es uno de los catetos? La altura del poste, que es 4,5 metros. Todo esto está elevado al cuadrado. Ay. Más el otro cateto que también va a estar elevado al cuadrado. Entonces acá decimos 4,5 metros elevados al cuadrado, más la sombra que era de 5,2 metros elevado al cuadrado. ¿Y esto qué me va a dar? Me va a dar cuenta de la hipotenusa. ¿Listo? Y de esta manera, entonces, vamos a desarrollar nuestro ejercicio. Acá, ¿qué es lo importante? Pues ver cómo se comprueba esto en GeoGebra. Entonces, por favor, igual que como les mencioné en la sesión anterior, deben revisar que estos
soportes que ustedes ubican dentro del taller, pues tengan la información que el enunciado les da y también tengan y sea clara la imagen con la información que ustedes obtienen de realizar sus respectivas operaciones. Entonces, yo les indicaba cómo dónde tocaba subrayar, dónde tocaba hallar puntos, cómo se ponen los nombres, cómo se ponen los valores, cómo se cambia de color para que visualmente pues sea también un poco más agradable a la situación. Y también les comenté pues que aquellas personas que solamente ingresaban la ecuación o daban de una vez la respuesta dentro del software no estaban cumpliendo con el deber. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer para esta sesión es hacer unos videotutoriales que espero ya mañana y en la noche a más tardar estén para que ustedes puedan graficar todos estos triángulos, ¿sí? ¿Por qué lo hago por videotutorial? Porque me consume menos internet que estar grabando con micrófono abierto, compartiendo pantalla y manejando el software en línea, ¿sí? Entonces, por eso voy a hacer con los videos y de esa manera, pues, ustedes pueden repetir la información las veces que consideren necesario para llevar a cabo el desarrollo de manera exitosa, el desarrollo del ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. No, profe, gracias. Profe, ¿hay alguna fórmula para calcular el intervalo del rango de la función? Sí, hay alguna fórmula para eso. Pero espérame, terminamos acá con los ejercicios de aplicación y miramos esa fórmula. Que de hecho esa fórmula es más o menos identificar un factor A y un factor B. Quién es A y quién es B y hacer la resta. Por eso es que no la quiero decir así como tan explícitamente, porque esa información yo la di en la sesión pasada. ¿Mm? Pero entonces nos enfocamos aquí en los ejercicios de aplicación y ya continuamos con lo tuyo, ¿te parece? Gracias, profe. Vale. Entonces, para nuestro ejercicio C, que nos dice, se desea realizar la programación del vuelo de reconocimiento de un dron. Para ello se tiene identificado el punto de salida, un punto A, el punto de aproximación, conocido como un punto B, y el punto de retorno del equipo, un punto C. Entonces nos dan 3 puntos, A, B y C. Ya tenemos una figura geométrica y sabemos que es un triángulo. Si conocemos que la distancia entre el punto de salida y el punto de aproximación es de 80,5 metros, entonces fíjense que aquí nos están dando el valor de un cateto, entre el cateto que hay entre el punto A y el punto B es de 80,5 metros. El ángulo de inclinación para el ascenso de ese dron es de 68 grados. Entonces nos están dando acá un ángulo. Y el ángulo de depresión para el descenso es de 40 grados. Nos están dando 2 ángulos en un triángulo. A partir de la anterior información, determine la distancia del punto de partida a la que se encuentra el retorno del equipo. Entonces nos piden encontrar una distancia, es decir, nos piden trabajar con un cateto. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es entender muy bien la situación y saberla representar. Si la situación no se sabe representar, es decir, no se sabe realizar una gráfica, una pictograma, pues, una gráfica pictórica de la situación, pues vamos a tener complicaciones a la hora de trabajar con este tipo de triángulos. Fíjense que aquí no estamos trabajando ya con un triángulo rectángulo, estamos trabajando ya
con triángulos oblicuángulos. Y en la sesión anterior nosotros habíamos trabajado o habíamos visto cuál eran esas diferencias entre un triángulo rectángulo y un triángulo oblicuángulo. Miremos a ver si está acá. Ah, no, aquí. Aquí es donde les resumo todo. Tenemos entonces que con nuestro triángulo rectángulo, nosotros manejábamos dos caminos, ¿no? El teorema de Pitágoras y utilizábamos, o mentiras, o utilizábamos las razones trigonométricas. Pero cuando estábamos hablando de triángulos rectángulos, es decir, cuando uno de esos ángulos mide 90 grados. Cuando nosotros hablamos de triángulos oblicuángulos, pues estamos haciendo referencia a esos triángulos donde ninguno de sus ángulos son de 90 grados. Y entonces nosotros ya no podemos solucionar nuestros ejercicios utilizando teorema de Pitágoras o utilizando razones trigonométricas. Nosotros tenemos que trabajar ¿con qué? Con ley del seno o ley del coseno. ¿Cómo sabemos cuál tipo de ley utilizar? Pues dependiendo de la información que el enunciado nos dé. Si trabaja más con mayor cantidad de ángulos o si trabaja con mayor cantidad de catetos o de lados. Bien. ¿Cómo sabemos qué información se necesita para cada una de esas leyes? Es decir, ¿cómo sabemos si yo tengo más cantidad de lados que de ángulos en la información de mi triángulo, cómo sé qué tipo de ley utilizar? Entonces acá lo que hacemos es mirar qué información se necesita de acuerdo a la expresión. Si observamos la ley del coseno, por ejemplo, nos está indicando que está enfocado es en trabajar o en encontrar los catetos de nuestro triángulo, ¿cierto? Fíjense que acá estamos manejando con letras minúsculas, que también lo había como resaltado en la sesión anterior. Entonces, les decía, mire, acá para encontrar este cateto A al cuadrado, yo tengo que tener una información determinada, que es B al cuadrado y C al cuadrado. Es decir, tener la información de los otros dos catetos con los que está mi triángulo desarrollado y tener un ángulo, pero es un ángulo puntual. ¿Y cuál era? Pues es ese ángulo opuesto al cateto que yo tengo que encontrar. Bien, entonces fíjense que acá en nuestra imagen, le resalto con colores, el cateto A que está en rojo tiene un ángulo asignado alfa que está en rojo y que está opuesto a ese triángulo. El cateto B, que está en verde, tiene un ángulo asignado que se llama beta y está opuesto a ese cateto. Y el cateto C tiene asignado un ángulo gamma que es azul y está opuesto a ese cateto. ¿Listo? Está hacia el lado opuesto. Entonces tenemos que manejar muy bien esa relación entre ángulos y catetos para poder identificar qué parámetros tengo en cada uno de los triángulos con los que yo vaya a trabajar y poder saber qué tipo de ley utilizo. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, que creo que aquí, por ejemplo, se puede ver mejor, un triángulo oblicuángulo, fíjense que acá tenemos nuestros puntos A, B y C, nuestros vértices o nuestros ángulos A, B y C, y que ninguno de ellos mide 90 grados. ¿Listo? Son mayores o menores a 90 grados, pero ninguno mide 90 grados. 50, 30 y 100. Por tanto, no podemos hacer uso de lo que sería el teorema de Pitágoras ni el de razones trigonométricas. Bien. Acá les comparto esta imagen que también pues está en la sesión anterior, donde les manejo los diferentes tipos de ángulos, donde les consolido en una sola imagen cómo trabajar o cuáles son las expresiones que hay que tener en cuenta para trabajar con los triángulos rectángulos y cuáles son las expresiones de la ley del seno y de los senos y cosenos para trabajar con triángulos oblicuángulos. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es representar
de manera, hacer la gráfica de nuestro enunciado para poder identificar cómo viene estructurado nuestro triángulo y con qué ángulos trabajar, qué información tenemos y poder determinar si lo trabajamos por ley de senos o por ley de cosenos. Entonces, aquí yo hice esta representación. Esta va a ser como mi ayuda a la solución de sus ejercicios. Entonces, tenemos acá el punto A, el punto B y el punto C, que serían los puntos de salida, los puntos de aproximación y el punto de retorno. Entonces, tenemos acá nuestro punto de salida que nos dice que entre el punto A y el punto B hay un ángulo de 68 grados, ¿sí? Y la distancia entre ellos es de 80,5 metros. Después de eso, cuando el dron llega a mi punto de aproximación, ¿sí? Que hay que llamarlo punto B, comienza a bajar nuevamente. Entonces, para eso toma un ángulo o se desplaza un ángulo de 40 grados hacia abajo. Entonces, por eso acá lo tomo como un ángulo negativo, indicando que va en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Aquí este ángulo iba en contra de las manecillas del reloj, entonces está como positivo. Ahora, por características de ángulos, sabemos que ángulos complementarios, sabemos que este ángulo de menos 40 grados que yo estoy representando acá, también puede ser este ángulo o viene siendo igual al valor de este ángulo de acá que estaría representado como beta, como se ve en la imagen. No sé si se alcanza a ver así mejor. ¿Listo? Entonces, este ángulo beta viene siendo también de 40 grados. ¿Listo? Repito, este signo menos indica que es un ángulo que está en el sentido de las manecillas del reloj para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer su gráfica en GeoGebra, o sencillamente que es bajo 40 grados debajo de la horizontal. Bien, se puede tomar como ustedes quieran. Entonces, tenemos acá nuestra representación gráfica. Hasta aquí lo único que hemos hecho es tomado nuestro enunciado y plasmado o elaborado una imagen de eso que me dice el enunciado. ¿Qué es lo que tengo que resolver? Pues encontrar estos otros dos catetos y por tanto tengo que encontrar este otro ángulo para poder desarrollar de manera completa mi triángulo. Entonces, que nos dice, a partir de la información anterior, determinar la distancia del punto de partida a la que se encuentra el retorno del equipo. Entonces, básicamente es encuentre esos otros dos catetos. Acá nos preguntan por un cateto particular, pero pues ya sabemos que para tener toda la información y para graficar eso en GeoGebra, necesitamos nuestros tres lados y nuestros tres ángulos y así comprobar que todas nuestras respuestas sean correctas. Bien. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta acá o cómo podemos trabajar acá nuestro ángulo, nuestro triángulo, perdón? Quiero que vean acá una particularidad y es que la suma de estos ángulos que están acá en este triángulo rectángulo me va a dar 180 grados. Tengo 90 acá, 45 y 45, 90. Estos dos me suman 90 y pues 90 más 90 me da 180. Aquí en este triángulo que no es rectángulo, que es oblicuángulo, si yo sumo estos ángulos, también voy a tener un total de 180 grados. 50 más 30, 80, más 100, 180. ¿Listo? Entonces, recordemos que independientemente de los triángulos, del tipo de triángulo que yo esté manejando, si rectángulo o u oblicuángulo, la suma de esos ángulos siempre me va a dar 180 grados. Entonces tenemos acá
que ya sabemos cuál es el valor de nuestros tres ángulos. Sabemos que hay un ángulo que vale 68 grados, el otro ángulo vale 40 grados y también sabemos que la suma de esos tres ángulos es de 180 grados. Entonces yo vengo acá y digo, insertar, perdón. Si yo digo que 180 grados va a ser igual ¿a quién? A la suma de cada uno de esos ángulos, es decir, a 68 grados más los 40 grados que ya les expliqué cómo salía, más otro ángulo. Vamos a llamarle a ese ángulo gamma, que es el que está ahí en esta imagen. ¿Listo? Lo primero que yo sugiero hacer en este ejercicio es encontrar precisamente ese valor de este tercer ángulo que me hace falta. ¿Cómo quedaría? Pues sencillamente se despeja, perdón. Se despejaría el valor de gamma aquí. Entonces, ¿cómo quedaría ese valor de gamma despejado? Decimos que gamma es igual ¿a quién? A 180 grados, ¿cierto? Menos la suma entre quién y quién. Entre estos dos ángulos que están acá. 68 más 40 grados. ¿Listo? Encontrado este tercer ángulo, pues yo ya puedo tener la información completa para encontrar por medio de la ley de senos o de cosenos los otros dos catetos. Si yo tengo conocimiento de los tres ángulos y me hacen falta ya los otros dos catetos, ¿qué tipo de camino tengo que utilizar? ¿El de los senos o el de los cosenos? Entonces, acá les quería compartir o les comparto nuevamente la imagen que estaba o que utilizamos en la sesión anterior, donde, ay, no, esta no. Donde hacíamos la comparación. Resulta que la ley de senos lo que hace es que me relaciona el cateto con su ángulo opuesto. ¿Listo? Y la ley de cosenos me va a exigir, o bueno, me va a relacionar uno de los catetos respecto a los otros dos catetos. Entonces, a lo que voy es que en este triángulo nosotros no tenemos información sino de un solo lado. ¿Listo? Por tanto, pero sí tenemos más información de ángulos. Por tanto, cuando yo tengo más ángulos que lados, puedo utilizar mejor la ley de los senos. ¿Listo? Si pasamos esta información acá, tenemos entonces la siguiente expresión. ¿Quién podría ser A? Es el cateto, el valor del cateto que nosotros tenemos. Entonces, en este caso sería 80,5 metros. Bien. ¿Quién sería este valor de A? Este valor de A es el seno o es el ángulo, aquí A mayúscula, me representa el ángulo que está opuesto a ese cateto. Fíjense que acá también les marco con colores que primero los catetos se están representando con letra minúscula y los ángulos se están representando con letra mayúscula. Entonces, si se fijan, el cateto A que está en verde me está relacionando o tengo que trabajarlo siempre con el ángulo A que también está en verde, A mayúscula, y que estos dos están opuestos uno con el otro. Entonces, como aquí tenemos este cateto, el valor de este cateto que lo llamamos A, nuestro ángulo opuesto sería este ángulo acá, beta.
y ya habíamos hablado de qué valor tenía este ángulo beta, que por ley de ángulos complementarios, ese valor de beta era 40 grados. Bien, listo. ¿Tenemos el valor de un cateto B? No, no lo tenemos. Vamos a utilizar acá no B, sino vamos a utilizar aquí el cateto de A, pues teniendo en cuenta que esta es una A, ¿no? Entonces, este ángulo, este cateto A va a trabajar con su ángulo opuesto. ¿Que quién sería su ángulo opuesto? Pues el valor de 68 grados. Entonces, acá podemos decir 68 grados. Y como estamos trabajando es con ecuaciones, solamente necesitamos o dos términos que se estén comparando uno con el otro. ¿Qué sigue después de esto? Pues despejar A. ¿Cómo nos quedaría despejado A de esta expresión? Pues decimos que A va a ser igual a esta razón, o sea, a 80.5 metros dividido seno de 40, ¿por quién? Por el seno de 68 grados. ¿Por qué por el seno de 68 grados? Porque pues seno de 68 grados en este caso está dividiendo a nuestra A. Pasaría al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Y encontramos el valor de uno de esos catetos. Entonces ya tendríamos los tres ángulos, dos catetos. Nos hace falta el otro cateto. ¿Cómo lo quieren hallar? Si por ley de senos o por ley de cosenos, como ustedes quieran. ¿Listo? Importante es que se cuente con la información. Ahora, ¿qué quiero resaltar acá? Que todo esto ha estado paso a paso y se ha utilizado de manera correcta el editor de ecuaciones. Y esto es algo que quería resaltar en esta sesión porque no fue muy manejado por la mayoría cuando fueron a hacer entrega de sus actividades. Entonces, para que por favor manejemos el editor de ecuaciones de manera correcta, es una herramienta muy sencilla, él da la versión de software de Word más antigua que puedan tener. No necesitan tener un Office actualizado para poder acceder a un editor de ecuaciones. ¿Listo? Bien, entonces, con estos pasos ya pueden tener una idea de cómo desarrollar el ejercicio número C. ¿Alguna pregunta hasta acá que tenga que ver con el ejercicio número C? Veo Sí, que profe. Juan Pablo Profe, es no, que Juan, cuéntame. yo tengo una duda porque a veces me enredo para hacer esa operación en la calculadora. ¿Usted cómo nos recomienda, digamos, hacerlo? Primero, es que se ve un poquito borroso. La que tiene ahí, por ejemplo, 80.5 dividido seno de 40, hago esa operación y luego la multiplico por seno de 68 grados, ¿o cómo me recomienda para hacerlo en la calculadora? Digamos que acá lo recomendable en la calculadora, yo a nivel personal, es muy, como digo la palabra, como muy aferrada a el uso de los paréntesis, ¿sí? Entonces, voy a escribir acá como yo, Marta Campos, yo a nivel personal, pondría la operación en la calculadora, ¿listo? Manejando los paréntesis y todo eso, como para que compruebes a ver qué puedes estar haciendo mal. Para mí el uso de los paréntesis es fundamental, porque ellos son los que me van a determinar qué operación se debe hacer primero. Y se aplica digamos que a nivel general en cualquier tipo de calculadora física, ¿no? Si ya vamos a hablar de calculadoras digitales, pues ahí ya tienen que revisar cómo es que se ingresa un ángulo, primero si se está manejando en radianes o se está manejando en grados, porque ahí las respuestas varían, ¿listo? Entonces, yo primero pruebo, por ejemplo, con datos conocidos que serían coseno de 90 o seno de 90, ¿sí?
porque uno ya sabe pues qué valor puede tomar, si toma 0, si toma 1, y así sabe si está utilizando la calculadora en grados. Por ejemplo, para poner como tal la operación, yo lo que haría sería esto, seno. En las calculadoras aparece como sen, ¿cierto? Ah, no, sí. Seno de 68 dividido, creo que en la calculadora aparece acá. Dividido, vuelvo y abro paréntesis, seno de 40. Y a esto vuelvo y lo encierro entre paréntesis porque toda esa fracción me va a multiplicar a mí, va a tener que estar multiplicada por 80.5 metros. ¿Listo? Entonces, si quieres, haz la operación así y me dices cuánto te da. No sé si eso es a lo que te refieres. Sí, profe, un momentico ya. Ah, no, pues claro, yo lo estaba haciendo súper diferente. ¿Cuánto te da? Un momento. Sino que justo dejé la calculadora por allí. Ah, A ver, un momento. Entonces sería seno de 68 dividido en seno de 40. Y ese ya lo multiplico por el 80.5. Eso me da menos 97.0. ¿cuánto te da coseno de 90? Ah, perdón, es que lo tenía no lo tenía en grados, disculpe. Pero lo vuelvo a hacer. Sí, entonces primero revisar grados, revisar que la calculadora esté en grados. Bueno, no lo voy a escribir. Y manejar paréntesis. Con esos dos aspectos ya puedes eliminar posibles errores de operación. Porque pues el ejercicio puede estar planteado de manera correcta, pero pues, si el resultado no te da, muy seguramente sea por eso. Ese me dio 116.11. ¿Qué? ¿Todo esto o el coseno de 0? Todo. Ah, Seno de listo. 68 dividido seno de 40 por 80.5. Listo, sí, ya pues tiene un poquito más de cara respecto al Listo. entorno, al Muchas contexto gracias. del ejercicio. Listo, vale. Bien, entonces con esto daríamos por terminada la explicación del ejercicio C. Vamos entonces a la explicación del ejercicio D. Nos dice, en un campo de fútbol, en un campo de fútbol entrenan los jugadores de un equipo para su próximo partido, así como el de hoy, digamos, por ejemplo. Carlos y Alberto deben ir por el balón, teniendo en cuenta que el balón, que lo van a, pues se sugiere llamarlo como el punto B, está a 90 metros de Carlos, que se sugiere llamarlo como el punto C. Y el ángulo que se forma entre el balón y Alberto, que sería nuestro punto A, es de 127 grados. La distancia entre Carlos y Alberto es de 100 metros. Y a partir de esta información tenemos que determinar las diferentes distancias. Entonces, determinar la distancia que hay entre balón y Alberto y el ángulo formado entre el balón B y Carlos C. Vuelvo y repito, para que usted desarrolle un triángulo, tiene que conocer absolutamente
todos los lados y todos sus ángulos. Tiene que tener esos 6 datos. 3 catetos, 3 ángulos. Ahora, que dentro del ejercicio le pidan solamente encontrar uno, no es que yo limite mi cálculo a ese dato nomás, sino que yo sepa del contexto del enunciado, sepa interpretar qué ángulo es cuál, qué ángulo me representa o qué distancia, qué cateto me representa la distancia entre Carlos y Alberto, o qué cateto me representa la distancia entre Alberto y el balón, ¿sí? Como que yo sepa interpretarlo. Entonces, independientemente de lo que me pregunten en el punto 1 y en el punto 2, yo tengo que encontrar los 3 valores de mis catetos, los 3 valores de mis ángulos. Pero en el cajón de las respuestas y en la gráfica que yo voy a resaltar, o que voy a representar, donde yo voy a representar este caso, debo resaltar estos valores, ¿sí? No sé si me hago entender con la diferencia entre resolver todo el triángulo e interpretar la respuesta. Entonces acá lo que me piden es identificar cuál de todos esos valores entre ángulos y lados, pues es lo que me está representando de manera física o en la aplicada a la vida real esos puntos geométricos que tengo ahí. Entonces, nuevamente, lo primero que hay que hacer es hacer una representación gráfica de mi enunciado y por eso entonces acá voy a compararlos. Entonces tenemos un triángulo, 3 puntos, A, B y C. Perdón. Ay, Dios. Listo. Tengo mis 3 puntos, A, B y C. Entonces, me dicen, bueno, el punto B, que sería como el punto al que todos quieren llegar, porque el punto B es el que está representado por el balón, está a 90 metros de Carlos. En Carlos se representa con un punto C. Entonces, entre C y B está un cateto que mide 90 metros. Bien. Aquí ya tenemos representada nuestra primera característica. Está a 90 Carlos de C. Listo. El ángulo que se forma entre el balón y Alberto es de 127 grados. Entonces, fíjense que tenemos acá nuestro punto B y aquí está Alberto y entre esos dos hay 127 grados. Aquí se forma. Y la distancia entre Carlos y Alberto es de 100 metros. Entonces, tenemos acá este otro cateto entre el punto A y el punto C, que es de 100 metros. A partir de esta información, desarrollar los otros o encontrar los otros ángulos y los otros valores. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, nosotros teníamos más ángulos, teníamos el valor de 2 ángulos y un solo cateto. Acá tenemos lo contrario, tenemos el valor de un solo ángulo, pero tenemos el valor de los otros 2 catetos. Entonces, ¿qué información tenemos que utilizar? Pues ya aplicamos la ley de los cosenos, que nos permite trabajar cuando nuestro número de catetos conocidos es mayor al número de ángulo conocido. ¿Listo? Entonces, ¿qué identificamos acá? Podemos trabajar con este. ¿Qué identificamos acá? Que tenemos 2 catetos, podemos llamarlos B y C. En este caso del ejemplo, pues para que ustedes ya cuando estén desarrollando el ejercicio, pues sean más específicos en llamarlo de manera correcta. Entonces tenemos aquí, tenemos acá que, por ejemplo, para este cateto, bueno, no, miremoslo acá primero. Aquí, nuestro cateto A, ok,
que queremos buscar acá, nos está relacionando, ¿qué? Nos está relacionando los otros dos catetos, que serían B y C, pero también nos pone a trabajar con un cateto A mayúscula. Nuevamente, el cateto A me pone o me exige un trabajo con su cateto, su ángulo respectivo. ¿Cuál es el ángulo respectivo? El ángulo opuesto. Para este caso, nosotros tendríamos que trabajar con este cateto. ¿Tenemos información de nuestro ángulo opuesto? No. Entonces, primero es necesario encontrar nuestro ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que esa expresión, esa ley de cosenos también me permite trabajar para encontrar o me permite tener una expresión para poder encontrar un ángulo desconocido a partir de la información de los catetos. Bien. Que es que aquí en esta expresión me exige tener el valor de los 3 catetos y pues tampoco tengo el valor de los 3 catetos, profe. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces fíjense que yo tengo acá, en esta expresión de la ley de los senos, nuevamente algo. Y es que tengo acá puedo relacionar 2 catetos con sus 2 ángulos respectivos. Entonces, fíjense que pese a que yo puedo inicialmente, diría yo, trabajo con la ley de los cosenos, al fin y al cabo voy a resultar trabajando primero con la ley de los senos. ¿Listo? Ay, qué chido. Aquí, con esta expresión sí puedo trabajar. ¿Por qué? Porque conozco 2 catetos y un ángulo. Entonces, me quedaría despejar este otro ángulo. ¿Cómo despejamos? Así como despejamos en el ejercicio anterior. Tenemos acá una expresión, despejábamos aquí lo que tenemos que hacer es despejar el seno de B. ¿Listo? Y de esa manera podemos encontrar el valor de nuestro otro ángulo, que sería nuestro ángulo opuesto, para poder trabajar con la ley de senos y reemplazar acá. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre el desarrollo del ejercicio D? Bueno. Entonces, ya para terminar la sesión de hoy, vamos a trabajar con nuestro ejercicio, nuestro último ejercicio de aplicación. El último ejercicio de aplicación nos dice, un poste de energía de alta tensión mide 14 metros y deberá ser colocado en la cima de una montaña. Para sujetarlo, el encargado manifiesta que 2 templetes deben quedar a 65 y 42 grados respecto al piso. A partir de la anterior información, determine la distancia entre los anclajes y determine la longitud del cable que se debe utilizar para los 2 templetes. Entonces, aquí tengo el desarrollo del ejercicio. Quien quiera saber más sobre desarrollar este tipo de ejercicios de una manera más profunda, pues lo mismo puede ir a la grabación de las CIPAS anterior, donde este ejercicio se toma o se explica como el paso a paso en el que debe desarrollarse. Entonces, acá, ¿qué es lo que puedo recordar en la sesión de hoy? Lo que se trabaja acá básicamente son 2 triángulos rectángulos y esos triángulos rectángulos se van a dividir o van a tener como factor común el poste. ¿Listo? Entonces tenemos acá nuestro poste de energía, tenemos acá la representación de cada uno de los cables con los que se van a anclar a estos 2 puntos. Cada cable, cada templete, pues, se amarra a un punto de anclaje diferente, ¿cierto? Cada uno en un ángulo diferente. Entonces, si vemos acá la imagen, la acercamos un poco, tenemos acá que este punto de anclaje me vale 60 y pico grados centígrados y
Con este punto de anclaje 2, pues voy a tener un ángulo de 40 y pico grados. Grados centígrados, no, perdón, grados nomás. ¿Listo? Entonces, a partir de acá, de manera gráfica, yo puedo evidenciar dos triángulos rectángulos, donde la altura del poste, pues va a ser mi cateto opuesto. ¿Opuesto por qué? Porque los ángulos que estamos trabajando vienen siendo el ángulo que se forma entre el piso y el templete. ¿Mm? Entonces, esta altura va a ser tomada como mi ángulo, mi cateto opuesto, y el cable va a ser tomado como la hipotenusa de los triángulos. Entonces, como ya estoy hablando de triángulos rectángulos, ya puedo hacer uso de las razones trigonométricas para poder identificar cada uno de los parámetros que nos piden acá, que son las distancias entre los dos anclajes, es decir, la suma que hay entre este cateto y este cateto. A un cateto acá se le llama X, al otro cateto se le llama Y la distancia entre esos dos anclajes sería la suma entre X más Y. Y la longitud del cable que se va a utilizar para los dos templetes. Es decir, un templete, ¿quién viene siendo? Pues el cable que se utiliza para la hipotenusa del triángulo A, y el otro cable sería, perdón, el otro templete sería el cable que se utiliza para la hipotenusa en el triángulo B. ¿Mm? Ahora, como se pide la longitud del cable, pues es qué tanto cable se gastó al hacer esos dos templetes. Entonces es la suma del cable utilizado en el triángulo A, o sea, la suma de la hipotenusa del triángulo A, más la suma de la hipotenusa en el triángulo B. Y de esa manera yo puedo encontrar estas dos preguntas, que no solamente es B y A, sino es saber sumar. Ahí es donde se tiene que interpretar de manera correcta la pregunta que me está haciendo y la respuesta, es decir, cómo estoy representando yo ese enunciado y cómo estoy interpretando esa parte, digamos, aplicada a la vida real. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Listo, perfecto. Entonces, con eso daríamos por finalizada la segunda sesión donde se les, digamos, como que se les dieron pistas para el desarrollo o parámetros básicos para que tengan presente en el desarrollo de los ejercicios de aplicación. Muchísimas gracias Profe, por disculpe. la sesión. Cuéntame. Usted nos iba de pronto a aclarar un poquito lo del intervalo del rango de la función, que yo también estoy como un poquito enredado con eso. Ah, ok, listo. Entonces ustedes dos se quedan al final y los trabajamos por el chat, ¿vale? Listo, gracias. Les digo eso. Listo. A los demás, muchísimas gracias. Cuéntame, Julie. Profe, buenos días. Buenos días. Uy, Qué creo que pena. tenemos el mismo estado de salud tú y yo. Sí, qué pena. Es que me embolaté ahorita un momentico en una llamada y no me di cuenta si dijo algo de la firma de la firma de la asistencia o algo. Sí, pues en todas las sesiones hay que firmar asistencia. Entonces, para que por favor ingresen al campus virtual y encuentren las CIPAs, se inscriban y confirman asistencia. Pero entonces eso ya lo tienen que hacer ustedes mismos dentro del campus virtual. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces a ustedes, muchas gracias por la atención. Espero que tengan un buen fin de semana y cualquier cosita, por favor, por comentar, dejar la inquietud en el foro o en la mensajería interna del curso. Bien, que estén muy bien. Gracias, Yo voy a profe. seguir con gusto, detener grabación y detener.